Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. La obra de George Orwell, 1984, es un retrato sombrío de un mundo en el que la libertad ha sido destruida y el control es absoluto. Aunque fue escrita en 1949, resuena hoy de manera inquietante. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos caminando hacia ese futuro distópico? En este video exploraremos qué hace de 1984 una de las obras más aterradoramente relevantes de nuestro tiempo. Examinaremos cómo surge el totalitarismo, no solo a través de la fuerza bruta, sino del control psicológico, la manipulación de la verdad y la erosión de la libertad de pensamiento. Prepárate para un viaje por las sombras de la mente humana y las tácticas políticas que, si no son combatidas, pueden destruir nuestra autonomía. Parte 1. El surgimiento del totalitarismo en la historia. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Benito Mussolini. El totalitarismo, como vimos en el siglo XX, no surgió de la nada. Se construye sobre los cimientos de la guerra, la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, lo que lo hace tan peligroso es que no depende solo de la fuerza bruta para dominar a una población. Regímenes como el de Stalin en la Unión Soviética y el de Hitler en la Alemania nazi utilizaron el miedo como una herramienta central de control. En 1984, Orwell describe cómo las guerras constantes y la manipulación del miedo fueron fundamentales para que el régimen mantuviera su poder. La guerra, en este caso, no tenía como objetivo conquistar naciones, sino mantener a la población sumisa mediante la confusión y la ansiedad. El régimen totalitario elimina la verdad objetiva. La historia es continuamente reescrita, y el ciudadano común pierde cualquier base para resistirse. Cuando la historia puede alterarse a voluntad del gobierno, como Orwell retrata en El Ministerio de la Verdad, cualquier sentido de realidad se disuelve. Sin pasado, sin referencias, los ciudadanos pierden la capacidad de pensar críticamente o cuestionar el presente. Parte 2. Vigilancia constante y el control mental. Ellos te observan todo el tiempo. George Orwell. La vigilancia omnipresente es uno de los pilares del control totalitario descrito en 1984. En la novela, el Gran Hermano monitorea cada movimiento, cada palabra e incluso cada expresión facial. Este tipo de vigilancia va más allá de la simple represión física. Entra en el campo de la manipulación psicológica. Orwell describe el telescreen, una pantalla que, al mismo tiempo que transmite mensajes del gobierno, espía constantemente a los ciudadanos. El efecto de esto es un estado de paranoia constante. Nadie sabe cuándo está siendo observado, pero todos saben que podrían estarlo. Esto crea una sociedad en la que las personas se autocensuran, evitando cualquier comportamiento que pueda interpretarse como disidente. En el mundo real, los avances tecnológicos nos han llevado a una era de vigilancia que tal vez ni siquiera Orwell pudo prever. Hoy, somos monitoreados a través de nuestros dispositivos digitales, en las calles y en nuestras interacciones en línea. Al igual que en 1984, la vigilancia crea un ambiente en el que la disidencia y el pensamiento libre son peligrosos. La mera posibilidad de estar siendo observado es suficiente para moldear el comportamiento de las personas. Parte 3. La manipulación de la verdad y la falsificación de la historia. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Uno de los aspectos más aterradores del régimen totalitario de 1984 es el control sobre la verdad. El gobierno no solo controla el presente, sino que también reescribe el pasado para alinearlo con su narrativa actual. En el Ministerio de la Verdad, los registros históricos se alteran continuamente. El objetivo no es solo engañar al público, sino también crear una realidad en la que no pueda existir ninguna verdad independiente.
Esto genera una sociedad en la que la misma idea de objetividad es destruida. Las personas pierden la capacidad de confiar en sus propios recuerdos y experiencias, volviéndose completamente dependientes del Estado para definir qué es real y qué es falso. La consecuencia de esto es la erosión del pensamiento crítico. En la actualidad, vemos reflejos de esto en campañas de desinformación, donde los hechos son distorsionados o presentados de maneras conflictivas para confundir al público. La verdad se vuelve relativa, y las personas comienzan a cuestionar incluso los hechos más evidentes. Cuando ya no podemos confiar en nuestra percepción de la realidad, quedamos a merced de quienes controlan las narrativas. Parte 4. La psicología del miedo y la desintegración del pensamiento. Libre. La libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Si eso se concede, todo lo demás viene por sí solo. El miedo es la herramienta más eficaz de control mental. En 1984, el gobierno utiliza el miedo como un arma para destruir cualquier vestigio de pensamiento libre. Las personas se mantienen en un estado constante de terror, lo que les impide cuestionar al régimen. Además, Orwell describe la destrucción de la verdad más simple como una forma de dominar la mente. En la novela, el personaje Winston es obligado a aceptar que 2 más 2 son 5, una mentira absurda que sirve para quebrar su resistencia mental. Cuando alguien puede ser obligado a aceptar una falsedad tan obvia, su capacidad de pensar por sí mismo queda destruida. En el mundo moderno, vemos cómo se utiliza el miedo para moldear opiniones y suprimir la disidencia. La constante exposición a información contradictoria, el bombardeo de propaganda y la diseminación de fake news crean un entorno donde las personas ya no saben en quién o en qué confiar. El resultado es una población que, al igual que en 1984, se vuelve completamente dependiente de las autoridades para saber qué pensar. Parte 5. La realidad actual y el peligro del conformismo. No dejes que esto ocurra. Depende de ti. Al final de 1984, Winston, el protagonista, está completamente subyugado. Se rinde al régimen, aceptando incluso las mentiras más obvias. El mensaje de Orwell no es fatalista, sino una advertencia. Nos recuerda que el futuro de la libertad depende de nuestra disposición a resistir el conformismo. Hoy, más que nunca, estamos inmersos en un mundo donde las tecnologías de vigilancia, la manipulación de la verdad y el uso del miedo como control psicológico están presentes. La línea entre ficción y realidad se vuelve cada vez más tenue. La pregunta que Orwell nos plantea es simple: ¿cómo resistiremos? La respuesta está en nuestra capacidad de cuestionar, de mantener nuestra autonomía mental y de rechazar la pasividad ante la opresión. El conformismo, en su forma más peligrosa, no es la sumisión física, sino la sumisión mental, cuando aceptamos pasivamente las narrativas que nos imponen. La verdadera libertad comienza con el pensamiento crítico, con la valentía de decir que 2 más 2 son 4, incluso cuando el mundo entero insista en lo contrario. La distopía de Orwell puede parecer ficción, pero muchos de los elementos que describió están presentes en nuestro mundo moderno. El uso de la tecnología para la vigilancia, la manipulación de la verdad y el control psicológico son amenazas reales a nuestra libertad. Sin embargo, el mensaje de Orwell es claro: el futuro no está predeterminado. Depende de cada uno de nosotros resistir el conformismo, mantener nuestra capacidad de pensar críticamente y defender la verdad. Si te gustó este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que estamos caminando hacia una realidad como la de 1984? ¿Qué haces tú para mantener tu libertad mental? Gracias por vernos y hasta el próximo video.